Como veis, los canales Donchian es un indicador que creó, como su nombre indica, Richard Donchian, que lo que hace es localizar un rango de precios en base a los máximos y mínimos en un periodo determinado. ¿Cómo lo calculamos? La fórmula para un cálculo de 20 periodos diarios sería, tenemos en cuenta las últimas 20 sesiones y en esas 20 sesiones localizamos cuál es el máximo de todo ese periodo y el mínimo de ese periodo. El máximo del periodo de 20 sesiones va a determinar dónde se sitúa la banda superior y el mínimo más bajo de ese periodo de 20 sesiones va a determinar dónde se sitúa la banda inferior. Además hay un eje central. El eje central es el punto intermedio entre la banda superior y la banda inferior. ¿Qué aspecto tiene este indicador? Normalmente se grafica conjuntamente con el precio, puesto que va acompañando la secuencia que vemos en las velas o las barras que dibujamos, y como veis, cuando el precio deja de hacer máximos, el último máximo es lo que fija de forma plana la banda superior del canal, mientras que cuando se genera un mínimo y no se vuelve a generar un mínimo por debajo, esa zona correspondiente a este mínimo de aquí es lo que determina dónde está la banda inferior del canal de Donchian. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar este tipo de indicador? Es un indicador que deberíamos calificarlo como indicador de tendencia, ya que si las bandas superior e inferior están subiendo es porque el precio está generando nuevos máximos y mínimos crecientes. Si las bandas superior e inferior están bajando es porque el mercado está generando máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, es un indicador que acompaña al mercado y marca de alguna manera la tendencia y rangos en los que nos estamos moviendo. El eje central nos puede servir para cuantificar la corrección que queremos utilizar contra la tendencia principal, lo cual nos permita entrar en un buen punto. Las señales que vamos a intentar trabajar e identificar son lo siguiente. Si la banda superior e inferior está subiendo, o bien se han quedado planas pero antes estaban subiendo, solo voy a buscar oportunidades de compra porque la tendencia entiendo que es alcista. Si por el contrario las bandas superior e inferior están bajando o se encuentran planas pero previamente estaban bajando, solo voy a buscar oportunidades de venta. Para encontrar el timing concreto de la entrada, voy a respetar siempre el filtro del cual hemos hablado, de la tendencia, y voy a esperar a que haya una corrección suficientemente grande como para que tenga cierta probabilidad de éxito. ¿Cómo mido esa corrección suficientemente grande? Utilizando el eje central. Vamos a ver ahora unas reglas que podemos implementar en nuestra operativa. En primer lugar, localizamos en qué dirección vamos a entrar. Para ello, definimos la tendencia en base a las bandas superior e inferior de Donchian. Aquí vemos cómo durante el periodo en el que está marcado con un fondo de color rojo, las bandas están o bien planas o bajando todo el tiempo. ¿Qué quiere eso decir? Que en este periodo solo voy a buscar oportunidades de venta. En el momento en que las bandas comienzan a subir, solo voy a buscar oportunidades de compra. ¿Cómo determino los puntos de entrada? En el caso de la tendencia bajista, como pasa en la primera fase de este gráfico, voy a esperar a tener una vela completa por encima del eje central. Y a partir de ahí, si el precio comienza a caer y rompe el mínimo de la vela previa, es cuando voy a vender. Es decir, las bandas están bajando, solo puedo vender, espero a que la corrección sea suficientemente grande para que se produzca el hecho de que una vela aislada quede completamente por encima del eje central. ¿Veis esta vela de aquí? Como comienza por debajo del eje central y se extiende, eso no me vale. Voy a esperar a tener una vela completa por encima y a partir de ese momento, si se pierde el mínimo de esta vela, es cuando abriré la posición de venta. En la vela siguiente, como veis, una pequeña vela roja justo ahí, se produce el cierre, perdón, la ruptura del mínimo anterior, lo cual genera mi operación de venta. A partir de ese momento veis que el mercado corrige, cae con fuerza y posteriormente comienza un nuevo rebote.
Esta vela verde aislada por encima del eje central es la señal de que si el precio comienza a caer y pierde el mínimo de esa vela verde, hay que vender. Por tanto, en la siguiente vela estaríamos abriendo una posición corta. Nuevamente se vuelve a producir el factor aquí. El mercado rebota, esperamos a tener una vela completa. Como podéis observar, esto que tengo aquí marcado no corresponde realmente con una señal válida porque las sombras de las velas están perforando el eje central una y otra vez. Lo mismo que ocurre con esta vela de aquí. Es decir, que aunque tenía marcada la opción de venta en esta zona, no se llega a consolidar porque todas las velas que veis perforan parcialmente el eje central y yo quiero una vela aislada completamente suelta por encima. ¿Cómo se generan las oportunidades de compra? Cuando las bandas superior e inferior están subiendo, lo que espero es a tener una vela por debajo del eje central, una vela completa, no me vale esta perforación momentánea, y posteriormente una vela que supere los máximos de la vela que ha cumplido con la condición de estar por debajo del eje central. En el momento en que el precio comienza a superar ese máximo, se produce la orden de compra. Otro ejemplo de entrada sería aquí. Tras esta corrección, el mercado completa una vela por debajo del eje central y justo en la sesión siguiente el precio supera el máximo de dicha vela. Ahí se produce la señal de compra. ¿Cómo generamos reglas para gestionar nuestro stop y take profit? Si estoy en un entorno bajista, como muestran las bandas superior e inferior a la baja, solo puedo vender. En el momento en que genero una orden de venta por tener esa vela aislada y posteriormente el precio perder momentáneamente el último mínimo de la vela que cumple la condición, lo que hago es situar el stop loss por encima del máximo de las dos velas que han generado la señal de venta. El take profit lo voy a ejecutar cuando acabe la presión vendedora. ¿Cómo lo sé? En el momento en que la banda inferior se queda plana. Es decir, ya no hay nuevos mínimos. Ahí ejecuto mi take profit. Aquí tenemos otro ejemplo de una vela completamente aislada por encima y luego cómo perfora la siguiente vela el mínimo de la vela que cumplía la condición. Ahí se abre la posición de venta y sitúo el stop por encima de los máximos de las últimas dos velas, lo cual hace que se retestee aquí pero no se rompa y luego el mercado caiga. Cuando la banda inferior se queda plana es cuando ejecuto el take profit. Aquí se produce otra vela de cuerpo completo por encima del eje central y posteriormente perfora el precio el mínimo de dicha vela generando una nueva venta y tan pronto como el mercado vuelve a estabilizarse y se queda la banda inferior plana es cuando me salgo. La última operación no habría salido bien, aquí vemos una vela completa por encima del eje central, la siguiente vela los mínimos perforan el mínimo anterior, con lo cual se abriría una posición de venta, stop por encima de los máximos de estas dos velas y aquí, a la apertura prácticamente de esta vela, habría saltado el stop loss. Aquí tenemos un ejemplo en el entorno alcista. Lo que estoy buscando es que banda superior e inferior sean crecientes o ascendentes y que haya una corrección suficientemente grande. Como veis, la vela roja que tengo aquí está completamente por debajo del eje central. La siguiente vela realmente no supera el máximo anterior, pero a la apertura de la tercera vela se cumple la condición de romper esos máximos, por tanto se genera aquí la señal de compra. ¿Dónde sitúo mi stop? Por debajo de los mínimos de las dos velas previas, es decir, por debajo de esta sombra. ¿Dónde hago take profit? Cuando el mercado tira hacia arriba y empieza a subir la banda, en el momento en que se queda plana, ese es el momento en el que decido cerrar la estrategia. ¿En espera de qué? De que se dé otra corrección de este tipo, donde una vela completa queda por debajo del eje central y en la vela siguiente se supera el máximo de esta vela, lo cual genera la compra y sitúo mi stop por debajo de la sombra de la vela que cumplía la condición. ¿Cuándo me salgo?
Espero a que haya un proceso al alza en la banda superior y cuando se estabiliza, ahí es donde decido cerrar la estrategia. Este es el take profit.